serio? No me mentes. Día de hoy. Y también quisiera aprovechar para agradecer al ingeniero Ramiro Brito y a la Universidad Internacional del Ecuador por hacer este evento de aprendizaje posible. También me gustaría agradecer a la empresa Hallidays Hydropower porque me ha permitido compartir información importante de la empresa el día de hoy con ustedes. Y adicionalmente, quisiera comentarles que esta presentación va a ser interactiva, para lo cual voy a necesitar su participación mediante el uso de sus teléfonos celulares. Vamos a utilizar una plataforma que se llama Slido, que nos va a permitir interactuar, de tal manera que ustedes van a poder responder a las preguntas que yo iré haciendo durante la presentación, que van a encontrar en la pantalla, y podemos ver en tiempo real sus respuestas. Les pido que no cierren esta aplicación en sus teléfonos porque la vamos a usar varias veces durante la presentación. Así que para hacer una pequeña prueba del sistema, vamos a seguir los siguientes pasos aquí. Entonces, vamos a entrar a la página slido.com. Esto es slido.com. Y van a ingresar el código UID. Entonces vamos a tomar tomarnos unos segundos para que puedan ingresar en sus teléfonos celulares. Recuerden hacerlo en sus teléfonos celulares para que no estén en la computadora cambiando de pantalla cada rato. También pueden escanear el código QR que se encuentra a la derecha. Si es que les parece más sencillo, pueden usar sus cámaras o alguna aplicación QR que tengan en sus teléfonos. Entonces, una vez que tengamos algunas personas conectadas, van a ver la siguiente pantalla en sus teléfonos, en donde van a encontrar la siguiente pregunta. Entonces, vamos a esperar a que se conecten algunas personas para poder iniciar. No se olviden, es slido.com y el código es UID. Entonces, si pudieras tener un superpoder, ¿cuál elegirías? Recuerden que estamos viendo los resultados en tiempo real y por favor seleccionen su respuesta.
y presionen enviar. Entonces tenemos 31, 37, 41 personas que han dejado, 45 personas que han dejado sus respuestas. Les agradezco muchísimo. Esto significa que el sistema está funcionando correctamente y pues, bueno, bastantes votaciones. Y qué chévere, muchos están interesados en la teletransportación. Es que es bastante interesante, principalmente en estos momentos súper difíciles que no podemos ir a ningún lado. Así que hemos probado el sistema. Voy a detener esta pregunta y vamos a seguir. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de aprendizaje de este masterclass? Empecemos. El primero es entender el cambio climático y su importancia. El segundo, resaltar los tipos de energías renovables que existen, sus ventajas y sus limitaciones. Y tercero, conocer la energía hidroeléctrica a pequeña escala y sus aplicaciones. Entonces, vamos a empezar con el primero, el cambio climático. La sociedad ha venido batallando este desafío por muchos años. Ustedes conocerán, lo escuchamos en todo momento, el cambio climático. Y afortunadamente todavía estamos en posición de poder hacer algo al respecto. Precisamente mientras más esfuerzos de mitigación tengamos en este momento, menos adaptación vamos a necesitar en el futuro. Por lo que, principalmente porque si es que actuamos ahora, esto va a ser un poco más económico que la adaptación en el futuro, ¿no? Por el contrario, si es que no realizamos los suficientes esfuerzos de mitigación, pues va a llegar un momento en que necesitemos muchísimos esfuerzos de adaptación. Esto es costoso, esto queremos evitar y es por eso que nosotros tenemos que entender la importancia del cambio climático. Entonces, les voy a explicar de qué se trata, ¿no? Entonces, ¿qué es el cambio climático? Pues es el cambio en las condiciones principalmente de la temperatura, las variaciones de la temperatura o puede ser la cantidad de la lluvia registradas en una región en un periodo. Pero ¿cómo sabemos que el cambio climático es real? ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar en el futuro? Pues les he traído algunas imágenes para que podamos verlo y entenderlo de mejor manera. Dicen que una imagen habla mucho más que 1000 palabras, así que vamos a ver qué tan cierto es esto. Porque se me olvidaba comentarles al final de este masterclass, vamos a realizar un pequeño test para que puedan medir su conocimiento. Así que, entonces, la primera. Hemos evidenciado ya que existe un aumento en la temperatura de la Tierra. Tenemos veranos mucho más intensos, tenemos sequías, tenemos olas de calor súper intensas e incluso podemos comparar esta misma estación del año con años anteriores, puede ser 20, 30 años atrás y podemos constatar que ha habido un aumento en la temperatura. Este es un problema porque causa un deshielo en nuestros glaciares. Y no solo esto atenta contra las especies que dependen de este ambiente, sino también que aumenta el nivel del mar en los océanos, nivel del mar. ¿Cuál es el problema con esto? Pues esto aumenta el nivel del agua en las ciudades costeras y también en las ciudades que estén cerca de los ríos. Principalmente aquí les he traído una ilustración de cómo se vería el Parlamento en Londres si es que el agua subiría por la causa del cambio climático, si es que la temperatura sube hasta 4 grados. Entonces aquí podemos ver el río Támesis que está cubriendo la ciudad. También hemos podido evidenciar que existe una disminución en los arrecifes de coral, esto causado por el aumento en la temperatura de los océanos. También es bastante importante porque atenta contra especies marinas que dependen de este ambiente para poder sobrevivir. Hemos constatado también que existen fenómenos naturales mucho más intensos. Hemos podido ver más incidencia en la cantidad de rayos. También hemos podido ver inundaciones catastróficas, huracanes sin precedentes. Entonces, todas estas cosas, estos fenómenos naturales van a seguir aumentando por la causa del cambio climático. Pero ¿qué exactamente impulsa el cambio climático? Porque si bien es cierto, el cambio climático es un proceso natural del planeta que se ha realizado en algunas ocasiones durante la existencia del planeta.
Pero el estudio del cambio climático se enfoca en las actividades que están acelerando dicho proceso. Es lo que nosotros queremos evitar, que exista esta aceleración al proceso natural del cambio climático. Entonces, ¿cuáles son algunas de ellas? Pues aquí les he traído algunas imágenes para que lo podamos entender. El crecimiento de la población. Entonces, mientras más población haya en el mundo, más actividades humanas van a existir y esto va a causar más emisiones enviadas a la atmósfera. Entonces, no queremos que la población crezca hasta puntos en donde no sea incontrolable poder usar recursos que sean limitados. Entonces, queremos evitar eso. Los países desarrollados. Estos países tienen los recursos, la posibilidad para poder invertir en tecnología. Y el hecho de invertir en tecnología, en procesos de manufactura, también causa que existan más emisiones a la atmósfera. Son actividades antropomórficas, es decir, causadas por el ser humano. El uso de los combustibles fósiles. Y esto no ocurre solamente en el uso de las fábricas, en temas de manufactura, sino también en áreas como el transporte, la aviación, que dependen de los combustibles fósiles para su funcionamiento. Esto es algo que queremos evitar justamente. La deforestación. Como muchos de ustedes saben, los árboles son nuestros aliados para batallar el cambio climático, porque los árboles atrapan el CO2 y purifican el aire. Pero por actividades humanas, el ser humano ha acabado con muchísima parte de los árboles que existían en el mundo. Entonces, al no tener los árboles, estamos perdiendo nuestro aliado más importante. ¿Qué hacemos? Necesitamos los árboles. Entonces, la deforestación también es una causa del cambio climático. La agricultura a gran escala también es un gran problema porque como los árboles y las plantas absorbían el CO2, una vez que se realiza la agricultura a gran escala, lo que vamos a tener es que nuevamente se libere el CO2 a la atmósfera y como se lo realiza a gran escala, pues no es un proceso sostenible, afecta mucho al ambiente y no es totalmente recomendable. Y finalmente tenemos procesos industriales que brevemente les había explicado cuando hablé sobre los combustibles fósiles, pues procesos de manufactura que siempre están usando ya sea petróleo o carbón para sus procesos energéticos, pues estas acciones emiten gases hacia la atmósfera, que es lo que queremos evitar. Pero cuando estoy hablando de emisiones, tenemos que entender un concepto súper importante, el efecto invernadero. Entonces, ¿qué es? Aquí les he traído una ilustración para que podamos entender exactamente qué es. Entonces, aquí ocurren tres cosas. Como todos sabemos, el Sol emite calor hacia la Tierra mediante ondas. Y como les comentaba, aquí ocurren tres cosas. La primera es que las ondas llegan a la superficie de la Tierra y la calientan nuestros mares y calientan la superficie de la Tierra. Hay algunas ondas que son absorbidas por las nubes u otros gases y existen también otras ondas que son reflejadas en superficies de la Tierra y luego son enviadas hacia el espacio. Este es un proceso totalmente natural. De hecho, lo necesitamos porque este proceso, de aquí a la izquierda, espero que puedan ver mi cursor, permite que la Tierra se caliente aproximadamente a 18 grados, lo que permite la vida en la Tierra. Pero el efecto invernadero se ocupa de lo que sucede en el lado de acá. Es decir, todas las actividades humanas que producen emisiones que son enviadas hacia la atmósfera. Y estas emisiones, en lugar de salir normalmente hacia el espacio, se quedan atrapadas la mayoría aquí. Una propiedad de los de los gases de efecto invernadero es que atrapan y emiten calor. Entonces, al estar atrapadas aquí en la atmósfera, todo el tiempo se va a calentar esta zona y obviamente la superficie de la Tierra también se va a calentar. Como les comentaba, esta es la parte que nosotros queremos evitar que el ser humano emita más emisión, libere más emisiones de los procesos antropomórficos que se realizan en la Tierra. Porque como les comento, esto se queda atrapado, esto aumenta la temperatura y es lo que está causando el cambio climático.
Entonces, ¿cuáles son estos gases que causan el cambio climático? Pues aquí les tengo el listado. El vapor de agua, el dióxido de carbono, CO2, ozono, metano, óxido nitroso, clorofluorocarbonos, hidrofluorocarbonos, hexafluoruro de azufre. El más importante es el dióxido de carbono, CO2, que es en el que se enfoca el estudio del cambio climático. ¿Por qué? Porque 2/3 de los gases que están atrapados aquí en la atmósfera están ocupados por el dióxido de carbono. Entonces, aquí tengo un gráfico de las emisiones de dióxido de carbono que fueron registradas desde el año 1750, bueno, en este gráfico hasta el año 2000, procedientes de dos cosas, del uso de combustibles fósiles y la fabricación de cemento. De hecho, la fabricación de cemento es uno de los procesos de manufactura que más emisiones de carbono envía a la atmósfera. Entonces tenemos nuestro gráfico. ¿Por qué empieza en el año 1750? Pues empieza con la revolución industrial. Ahí empiezan los registros y de hecho la revolución industrial empezó aquí en Manchester. Entonces es una buena forma de acordarse por qué usamos el año 1750. Entonces, como podemos ver, aquí nuestras emisiones empiezan a subir por las actividades humanas. Esto está registrado en gigatoneladas de CO2. Si imaginaran una tonelada, pues imagínense gigatoneladas. Esto es bastante considerable. Entonces podemos ver que aproximadamente para el año 2000, el ser humano envió a la atmósfera 36 gigatoneladas de CO2. Esto es bastantísimo y es gravísimo. Pero ¿qué podemos hacer para ayudar al planeta? Afortunadamente hay algunas opciones y una de ellas es el uso de energías renovables. Esto es, digo que es una de las opciones porque no es la única, como les había comentado antes. Otra de las opciones, aparte de la mitigación, es la adaptación, pero la más importante de todas es el uso racional de la electricidad, es decir, conservar la energía, perdón, no la electricidad, conservar la energía. De tal manera que no necesitemos estos procesos para estar generando más electricidad siempre, estar buscando la manera de más y más y más, no. Conservar la energía y mitigarlo mediante energías renovables, por ejemplo. Pero, ¿qué son las energías renovables? Pues son energías que provienen de recursos naturales que no se agotan, es decir, podemos usar la energía que viene del sol, del agua, del viento y nos van a permitir generar electricidad. Esto puede ser para uso residencial, para uso industrial, el sector energético en sí que produce electricidad, transporte, etcétera. Además, no producen emisiones durante la generación eléctrica. Y esto es súper importante porque a contrario de los combustibles fósiles, que estos están siempre están produciendo emisiones durante la generación, es decir, estamos usando el petróleo, estamos usando el carbón y siempre se están enviando emisiones hacia la atmósfera. Pero en el caso de las energías renovables, esto no ocurre. Si bien es cierto, hay un poco de emisiones durante los procesos de manufactura para fabricar estos componentes de las energías renovables, pero es mucho, mucho menor de lo que resultaría usando combustibles fósiles. Entonces, las energías renovables, al final de cuentas, son nuestro mejor aliado. Vamos a la siguiente. Aquí les voy a hacer una pregunta en sus teléfonos nuevamente, por favor, en Slido. Los que hayan podido ingresar, porque tenemos una limitante de 100 participantes. Así que, nuevamente, van a encontrar una pregunta en su teléfono. En una sola palabra nada más, van a escribir qué tipos de energías renovables conoce. Pueden listar, me parece que hasta tres opciones y van a presionar el botón. Gracias por la respuesta. Van a, vamos a ver los resultados aquí en tiempo real. Vamos a esperar un ratito para que los participantes escriban las que conocen. Conocen bastante. Qué bueno, me alegro de eso.
Perfecto. Bueno, creo que tenemos ya una tendencia súper clara aquí, ¿no? Mucha gente está familiarizada con la energía solar y la energía eólica. Y pues voy a detener en este momento. Agradezco su participación. Voy a detener esta pregunta y vamos a seguir. Entonces, aquí les he traído un listado de los tipos de energías renovables que existen. Obviamente no es un listado exhaustivo, son los más conocidos, los más importantes, y les voy a explicar según el tipo de energía que usan para su funcionamiento, para generar electricidad. Entonces tenemos la energía que proviene del sol. Aquí tenemos dos tipos. El primero, como ustedes están bastante familiarizados, los paneles solares, que los podemos encontrar en los techos de las casas, de los edificios, en algunas estructuras sobre el mar. Y bueno, su funcionamiento es atrapan la luz que viene del sol mediante las celdas que tienen aquí, las celdas solares, y producen electricidad. No sé qué tan familiarizados estén con este sistema de acá abajo, pero utiliza también el sol, pero en este caso el calor del sol. Es un sistema de espejos que están en una forma curva, la cual recibe el calor del sol, lo envía a una torre en la mitad, es una serie de espejos que están alrededor de una torre, y calienta un fluido dentro de la torre, lo cual permite también producir electricidad. Tenemos las energías que provienen del uso del viento. También me imagino están bastante familiarizados con este tipo de turbinas. Los han visto en algunas ocasiones quizá. Son nuestras típicas turbinas. Tienen 3 aspas que giran por acción del viento. Y tenemos 2 tipos principalmente. Tenemos las turbinas que instalamos sobre la superficie terrestre y las que instalamos sobre estructuras en el mar. Obviamente es mucho mejor instalar las turbinas en el mar porque hay mucha más cantidad de viento, lo cual nos va a poder producir más electricidad. Y también aquí tenemos unas turbinas más pequeñas que son usadas para microgeneración, es decir, producción de electricidad a menor escala. Esta electricidad puede ser utilizada en un lugar cercano, puede ser una fábrica, un edificio que esté cerca, de tal manera que pueda abastecer electricidad a pequeña escala. Mientras que las dos de arriba serán conectadas a la red nacional, por ejemplo. Tenemos las energías renovables que utilizan el agua para su funcionamiento y aquí tenemos 2 grupos grandes también. El primero es la energía que utiliza el océano y el segundo es la energía que utiliza mares, ríos, es decir, el agua dulce. Entonces, nuestro primer grupo. Tenemos bajo el mismo principio de la tecnología eólica que funciona, gira la turbina por el efecto del viento. Aquí tenemos nuestra turbina que gira por el efecto del agua. También tenemos en la parte de acá la energía maremotriz, que utiliza los cambios en la marea durante el día para poder generar electricidad. En la parte de acá tenemos un concepto un tanto más experimental, en donde se utiliza las olas. Utiliza las olas para la producción de electricidad también. Y como les había comentado, también tenemos nuestra producción mediante el agua dulce. Tenemos 3 tipos de centrales. La primera es central de pasada, la segunda es central de embalse y la tercera es una central de bombeo. En nuestra primera central, nosotros tenemos un río que viene desde la parte de acá arriba, por donde está el árbol. Tomamos una parte del flujo del río y la hacemos pasar por una turbina. Devolvemos el caudal y con lo que gira la turbina podemos producir electricidad. Este es un sistema a pequeña escala. Como podemos ver, el sistema de acá es mucho más grande. Lo que tenemos aquí es una represa que retiene el agua, que nos permite ser usada y poder enviar el agua mediante un tubo desde una altura más arriba hacia una altura más abajo, pasa por una turbina y genera electricidad. Y acá finalmente tenemos un concepto un poco más nuevo que ha sido utilizado en los últimos años. De hecho, aquí en Inglaterra existen aproximadamente 5 proyectos de este tipo, en donde necesitamos tener 2 lagunas o 2 reservorios a distinto nivel. Entonces aquí está nuestra laguna, la primera, y aquí está nuestra laguna, la segunda. Entonces, ¿cómo funciona este sistema? Nosotros bombeamos el agua desde la laguna que está acá abajo hacia acá arriba cuando el costo de la electricidad es menor, mientras que nosotros enviamos el agua que está acá arriba hacia abajo cuando la demanda lo requiere.
Es decir, que básicamente podemos ver este sistema como un sistema de almacenamiento, perdón, que siempre va a estar listo cuando la demanda lo requiera. Es decir, llega la noche y la demanda comienza a pedir más electricidad, es decir, que podemos mandar el agua desde la parte de arriba hacia abajo y proveer de electricidad a una región. Aquí tenemos en estas tres un factor común, aparte de que usan el agua, obviamente, necesitamos obligatoriamente tener un desnivel o una caída para poder producir electricidad, porque necesitamos esta caída, esta fuerza del agua para permitir que la turbina gire. Caso contrario, bueno, hay sistemas que son más pequeños, que se les puede poner como flotando en un río o algo así, pero son sistemas muy, muy pequeñitos que no nos permiten producir a gran escala. Y también aquí tenemos la energía geotérmica que proviene del calor que se encuentra debajo de la superficie del planeta, y también podemos incluir aquí biomasa. Pero lastimosamente las energías renovables no son perfectas, no son enteramente la solución a todos nuestros problemas, porque muchas de ellas tienen limitaciones. Y no son tanto limitaciones de diseño en sí, sino son limitaciones que impiden el desarrollo. Y les voy a explicar brevemente esto, porque, ok. Entonces, una de ellas es el precio de las energías renovables. Entonces, es muy complicado competir con un mercado ya bastante establecido en donde los precios de operación no son tan altos, y nosotros obviamente entramos con las energías renovables que requieren costos altos de inversión en algunas ocasiones. Entonces, la gente prefiere los sistemas que ya son conocidos, ya son probados, entonces es muy difícil competir de esa manera. Tenemos la intermitencia. Como ustedes podrán darse cuenta en esta foto, tenemos nuestro panel solar que normalmente utiliza la luz del sol para funcionar, pero es de noche, entonces no va a generar absolutamente nada. El mismo caso ocurre durante, por ejemplo, tenemos una turbina eólica que justo en ese momento no hay viento, entonces la turbina no va a funcionar. ¿Qué hacemos? A no ser que necesitemos otro sistema adicional de backup, como pueden ser baterías o algún sistema que nos permita ponerse en línea para generar electricidad, pues no van a servir para nada. Entonces, en este caso, la idea tampoco es utilizar siempre baterías, porque esto encarece los sistemas, y eso también es un problema para la instalación de estos sistemas. Entonces, no queremos evitar eso precisamente. Existe bastante oposición pública. Hay muchos grupos de personas que inmediatamente dicen, no, esto no funciona, esto hace mucho ruido, esto no les gusta a mis animales, esto molesta a la gente. Entonces se opone. No podemos instalar un sistema de este tipo si hay mucha oposición de la gente. No podemos irnos en contra de ellos. Existen limitantes geográficas. Este es un punto súper importante, porque si bien es cierto, tenemos mucha cantidad de opciones de energías renovables, pero no todas pueden ser aplicadas en todos los lugares del mundo. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra central de embalse, que obviamente se presta, tiene las condiciones del río para poder instalar un sistema así, pero no podríamos instalar un sistema de este tipo, por ejemplo, en Manchester, en Liverpool, porque estamos a casi nivel del mar. Entonces es imposible que podamos instalar un sistema de este tipo. Afortunadamente tenemos otros sistemas que funcionan muy bien acá en Inglaterra, por ejemplo, la energía eólica en el mar y también la energía hidroeléctrica. Asimismo, los paneles solares y los concentradores de calor son excelente opción en países en donde el sol recibe más incidencia, por ejemplo, alrededor de la zona ecuatorial. Ese es el mejor lugar para poder instalarlos. Seguimos. Las políticas nacionales también son súper importantes, porque si un país no está de acuerdo, no está en sintonía con el resto de países, pues va a ser muy difícil poder instalar estos sistemas. Justo en esta fotografía tenemos al expresidente Obama, un fiel creyente de las energías renovables, y por eso permitía el desarrollo de estos proyectos, lo que no sucede con el actual presidente. Entonces, eso es un gran problema, porque el cambio climático es un desafío de todos, y necesitamos que todos que unamos nuestros esfuerzos para poder batallarlo, porque si no, no se va a poder. Y también la falta de educación es un gran problema, porque muchas de las veces, y eso también es un error de los ingenieros,
porque nosotros en muchas de las ocasiones vamos con la idea de que las energías renovables son la solución para todo, vamos a imponer este sistema aquí, vamos a instalar esto y esto les va a ayudar a no sé qué y no sé cuánto. No, no es cierto. Nosotros tenemos que consultar a las personas, comentarles cómo van a ser beneficiados, entender sus necesidades y sus demandas. Caso contrario, no va a haber el compromiso de estas personas para incluso poder cuidar el sistema, para poder, para evitar robos, para evitar que lo dañen, cosas así. Entonces, recuerden una cosa súper importante, las energías renovables no se imponen. Nosotros tenemos que seguir un proceso para consultar a la gente, poder mostrarles los beneficios y de ahí en adelante permitirles que ellos sean parte de la solución. Al final de cuentas no vamos a llegar muy lejos si simplemente decimos, no, vamos a instalar esto sí o sí. No es así. Entonces, me he demorado bastante en el tema inicial. Vamos a hablar de la energía hidroeléctrica en pequeña escala, porque es una de las energías renovables que menos limitantes tiene. Como les había comentado, el sol y el viento tienen muchas limitantes y no pueden actuar solas. Entonces, la energía hidroeléctrica es una de las pocas que funciona 24 horas al día, 7 días a la semana, por lo que siempre vamos a tener energía eléctrica. Y eso es justamente lo que buscamos. Pero cuando yo hablo de hidroelectricidad, quizá ustedes se imaginen un sistema de este tipo. Quizá muchos lo reconocen. Esto es Coca-Cola Sinclair en Ecuador. Tiene una capacidad de 1.5 gigavatios. Es un proyecto enorme. Mientras que la energía limpia, renovable y sostenible proviene de aquí. Es un proyecto en Inglaterra, se llama Stranger's Weir, que produce 75 kilovatios. Y ustedes me dirán, pero este es un proyecto que produce mucho más energía y comparado con el de la derecha, pues sí, pero no es sostenible, porque si ustedes se fijan, para la instalación de este proyecto se tuvieron que hacer muchísimos cambios en el río. Se tuvo que usar muchísimo cemento. No se olviden que las emisiones del cemento son terribles para el ambiente porque son cantidades enormes. Y aparte que en el reservorio se acumulan emisiones de CO2 que son liberadas durante la generación. Entonces, sí, este sistema produce más electricidad, pero no es sostenible. Mientras que tener un sistema más pequeño, como pueden ver como referencia, aquí está un vehículo para que tengan idea del tamaño, resulta mucho mejor instalar sistemas pequeños en varias zonas del río a lo largo de nuestro río y también es más económicamente viable. Entonces, esa es la razón por la que la empresa en donde trabajo se dedica a la instalación de los sistemas a pequeña escala. Que recuerden, es energía limpia, renovable y sostenible. Entonces, aquí tenemos los rangos de funcionamiento de las turbinas a pequeña escala, como les había comentado. De izquierda a derecha tenemos turbina Kaplan, turbina Francis, turbina Pelton, turbina Turgo, turbina de flujo cruzado y nuestro tornillo de Arquímedes. Nosotros nos vamos a enfocar en este último de acá, que es el tornillo de Arquímedes. ¿Por qué? Porque nosotros queremos hacer el menos impacto posible, impacto ambiental posible. Es por eso que vamos a tratar de aprovechar los ríos que tengan estas características. Un flujo de aproximadamente entre de 1 a 10 metros cúbicos sobre segundo y un desnivel natural del río, es decir, una caída, lo que se encuentra aguas arriba y aguas abajo del río, la distancia que hay, de entre 1 metro hasta 10 metros. Suena pequeño, sí, pero es suficiente para permitirnos generar de 10 kilovatios hasta aproximadamente 500 kilovatios, que es bastante bueno. Por otro lado, si es que nuestro río tuviera las características necesarias, es decir, un flujo más grande, un desnivel más alto, pues podríamos usar otro tipo de turbina que nos permita generar hasta 10 megavatios, que también es bastante bueno. Pero recuerden que estamos enfocados en sistemas a pequeña escala, de tal manera que podamos evitar el impacto ambiental. Pero ¿cómo funciona? Entonces, aquí tenemos nuestro tornillo, que está ubicado en un canal en donde hemos tomado parte del caudal del río para que pase por la turbina. Y aquí tenemos nuestro cuarto de control. Entonces, esto, visto desde la parte de acá atrás, tenemos parte del río, pasa por aquí. Aquí tenemos nuestra esclusa, que funciona como un sistema hidráulico. Esto sube y baja para dejar pasar el agua. Y esto inicia el sistema. Entonces, recuerden que el río siempre está fluyendo 24 horas al día, 7 días a la semana. Así sea con poquita agua, esto siempre va a estar fluyendo.
Entonces pasa por aquí y el agua que entra por aquí va a querer bajar, ¿cierto? Entonces las cámaras de acá abajo se van a empezar a llenar y esto va a hacer que que el tornillo empiece a girar. Una vez que nuestro tornillo está girando, esto está conectado a un generador en la parte de acá arriba y a un sistema de transmisión, lo cual va a permitir amplificar la electricidad generada, y esto está dentro de un cuarto de control que nos va a permitir enviar la electricidad enviarlo a la red nacional, o puede ser utilizado localmente, como les había comentado, una fábrica, un edificio cercano que requiera la electricidad en ese momento. Aquí les tengo algunas imágenes de cómo luce el tornillo hidráulico de Arquímedes en la vida real. Como referencia pueden ver el vehículo de la izquierda, y este es nuestro tornillo, y en donde está nuestra base también aquí. Es la misma base que está aquí en gris, en proceso de construcción. Hay algunas maneras de instalar esto, puede ser los tornillos vistos, o pueden estar dentro de un tubo y que tienen unas pequeñas ventanas que permiten realizar el mantenimiento. Entonces, es una buena opción. Como pueden ver, estos tres tornillos están instalados aproximadamente a un ángulo de 22 grados. Esto porque permite capturar la mayor cantidad de energía posible del agua. Nuestros tornillos acá son más pequeños porque el desnivel natural del río quizá era 1 metro, mientras que aquí los tornillos son más largos porque el desnivel quizá aproximadamente 2 metros. Entonces, ¿por qué usamos este tipo de tecnología en Hallidays? Porque es una tecnología amigable con el ambiente, tiene un factor de capacidad hasta el 70%, una eficiencia de hasta el 85%, es decir, es una de las tecnologías más eficientes que existen hasta el día de hoy. Comparado con la energía solar y la energía eólica, pues no son muy buenas. De hecho, la energía solar tiene una eficiencia en sus mejores casos de hasta 20%, es decir, que de toda la luz que aprovechamos del sol, la luz que usamos del sol, solo el 20% es utilizado para electricidad, lo demás se desperdicia. Entonces, mientras que usando el agua, utilizamos el 100% del agua y el 85% lo obtenemos en electricidad. Es una de las más eficientes. No se olviden que es un sistema que funciona 24/7, siempre va a estar corriendo. Tiene una vida útil de más de 60 años. Esto es súper importante porque, nuevamente, comparado con la energía solar y la energía eólica, esos sistemas tienen máximo una vida útil de hasta 25 años. Entonces, mientras nosotros tenemos un sistema hidroeléctrico que esté bien mantenido, bien cuidado, vamos a tener 60 años de vida útil. Se acomoda según la estación del año. Si bien, como ustedes saben, durante el verano tenemos menos cantidad de agua en el río, pero asimismo tenemos menos necesidad de energía eléctrica, principalmente aquí en Inglaterra, que no se utilizan aire acondicionado. No se requiere el uso de aire acondicionado durante el verano porque no hace mucho calor. Y de la misma manera, en el invierno tenemos mucho más agua en nuestros ríos, lo cual nos va a permitir generar mucho más electricidad, porque en el invierno nosotros tenemos acá en Inglaterra hasta 17 horas de oscuridad. Entonces necesitamos las luces prendidas, necesitamos prender nuestra calefacción, por lo cual se adapta a la estación del clima. Estación del año. Aprovecha estructuras existentes de tal manera que no es invasivo, no cambia, es sostenible, como les había dicho al inicio. Permite la migración de peces, porque muchos sistemas incluyen escaleras para el paso de peces. Es una especie de escalera que tiene unos como formaciones en V que van para que permita formar un flujo un poco turbulento que atrae a los peces que migran aguas abajo hacia aguas arriba para que puedan subir. De la misma manera, los peces que vienen desde la parte de arriba hacia abajo pueden usar las cámaras en la parte de abajo del tornillo que se llenan de agua mientras está girando, mientras está funcionando la turbina, y pasan sin ser lastimados. Entonces es un sistema excelente, que de hecho en Inglaterra es el único sistema que es aceptado por la Organización Ambiental de aquí de Inglaterra, precisamente porque es amigable con el ambiente y con los peces. Es un sistema arquitectónicamente sensible que produce poco ruido. El movimiento es bastante lento cuando está girando, es aproximadamente 30 revoluciones por minuto. Usa canales e infraestructura existentes de tal manera que no se requiere construcción civil. Recuerden, el cemento no es nuestro aliado.
puede ser enterrado o ser colocado dentro de un tubo, y el diseño del cuarto de control puede ser específico de acuerdo a las estructuras aledañas, de tal manera que no genere un impacto virtual y que la gente, perdón, un impacto visual y la gente diga, ¿qué es eso? ¿Qué está haciendo eso ahí? Adicionalmente, la tecnología no se detiene aquí, porque el Departamento de Innovación de Halliday Hydropower está construyendo 2 soluciones hidroeléctricas para países en vías de desarrollo, que permitirá a muchísima gente acceder a la electricidad por primera vez, porque será una alternativa al costo de construcción civil y al uso del acero, que normalmente es el material de nuestros tornillos hoy en día. Y también permite reducir los costos de instalación y es amigable con el ambiente y la naturaleza. Si el anterior sistema era amigable, esto va a ser mucho más. Además, permitirá mejorar la calidad de vida de las personas, porque las personas al tener acceso a electricidad les permite tener acceso a sistemas de filtración de agua, purificación de agua, pueden prender las luces en la noche, poder estudiar en la noche, como tenemos la imagen de la derecha, y que es lo más importante, ¿no? Nuestro ideal es que muchas personas puedan acceder a la educación mediante las energías renovables, mediante la electricidad. Queremos cambiar el mundo en Halliday Hydropower y creemos que esta es la forma de hacerlo. Y hemos llegado a la parte de nuestro resumen. Entonces, brevemente les voy a ir leyendo esto. El cambio climático es la variación de temperatura promedio en un periodo prolongado con enfoques en actividades antropomórficas, es decir, causadas por el ser humano. Las emisiones de CO2 son la principal causa del efecto invernadero y del cambio climático. Esto es lo que queremos evitar, pues como una de las opciones es el uso de las energías renovables, que a pesar de que tiene sus limitaciones y que muchas veces depende de otros sistemas para poder balancear la mezcla energética nacional, pues de momento es nuestro mejor aliado. Y la energía proveniente de la hidroelectricidad en pequeña escala funciona 24 horas al día, 7 días a la semana, es amigable con el ambiente y reduce los costos de instalación. Entonces, ha llegado el momento de hacer un test súper sencillo, 3 preguntas súper rápido lo vamos a hacer. Nuevamente en sus teléfonos van a entrar, si es que ya están ahí, mejor, van a ingresar con su nombre y una vez que ya se hayan conectado algunas personas, vamos a iniciar. Sí, esperemos que se conecten algunas personas más brevemente. Muchas gracias, ya tenemos algunos conectados. Y ahora sí, vamos a empezar. Recuerden que la persona que responda más rápido y correctamente va a ser el ganador, así que lean rápido las preguntas y respondan a la brevedad posible. Algunas personas más que se quieran conectar, tenemos capacidad máxima de 100 personas, así que ahorita tenemos 48, 50. Vamos a esperar un ratito más. Todavía tenemos unos minutitos para hacer esto y chévere, tenemos 61 personas conectadas, creo que podemos empezar ya. Entonces, esta es nuestra primera pregunta. ¿Qué impulsa el cambio climático? Tienen 30 segundos para responder esto, por favor lean las preguntas y después veremos cuál es la respuesta correcta. Espero que esto se les quede grabado en su cabeza después de esta presentación. Tienen 15 segundos. Espero que estén votando. Y ahora veremos el resultado correcto. Bueno, primero veremos cuáles fueron sus respuestas. Me alegra que hayan escogido esta porque es la correcta. Sigamos. Siguiente pregunta. Tiene 20 segundos. ¿Es la energía renovable la única solución contra el cambio climático? ¿Sí o no? Entonces, en 10 segundos sabremos la respuesta. Espero que la acierten a esta, que es un poco tricky. Ok, respondieron. Perfecto, me alegro mucho porque es la respuesta correcta. Y nuestra última pregunta. ¿Qué tipo de turbina hidroeléctrica sería la mejor opción para un río con un desnivel de 2 metros y un flujo menor de 10 metros cúbicos sobre segundo? Tenemos nuestras turbinas. Por favor, seleccionen su respuesta y también se lo graban en la cabeza, porque Ecuador también tiene muchísimo potencial para esto que podemos irlo investigando un poquito más adelante. Así que veamos las respuestas. Quedan pocos segundos.
Y muy bien, perfecto, me alegro muchísimo, esa es la respuesta correcta. Y el ganador del día de hoy es Juan Miño. Felicitaciones, Juan, y muchísimas gracias por la participación de todos ustedes. Me alegro mucho que hayan podido participar en estas preguntas y espero que lo hayan disfrutado también. Entonces, en este momento vamos a iniciar la sesión de preguntas, que me parece que tenemos 10 minutos y voy a tratar de responder a sus preguntas de la mejor manera posible. Así que, por favor. Giselle, te agradezco mucho la información Sí. muy importante. Empezamos con nuestra ronda de preguntas, las cuales la pueden hacer a través de nuestro chat, de esa manera para poder contestarles a nuestros asistentes. Creo que todo quedó bastante claro, Giselle. Por el momento no tenemos preguntas. Intimidaron, se emocionaron con, con el juego. Tengo dos Tenía que ponerles preguntas. preguntas más difíciles. A ver. Nos acaban de llegar dos preguntas. Una, si consideraría dar clases en la universidad, eres bienvenida, Giselle. Otra, ¿cuál sería la alternativa a las baterías para el almacenamiento de energía? Les había comentado que el sistema de bombeo es una excelente opción para evitar las baterías porque es un sistema que está siempre listo cuando lo necesitemos. Obviamente esto dependerá de la geografía del lugar porque no, bueno, hay algunos lugares, incluso en Ecuador, en donde tenemos dos lagunas a diferente nivel. Sería un sistema excelente para poder instalar un sistema de bombeo hidroeléctrico, obviamente. Y claro, el uso de las baterías no es recomendable no solo por la contaminación, sino que al momento de la manufactura, sino que también encarece el costo de los proyectos. Entonces, como les había dicho, algunos proyectos no se pueden desarrollar porque son demasiado caros, pero pienso que la hidroeléctrica de bombeo sería la mejor opción. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Ramiro, quien nos menciona cómo la ingeniería mecatrónica aportó a su especialidad de posgrado. Pues esa es una pregunta excelente, la verdad, porque la carrera de ingeniería mecatrónica me dio las bases que necesitaba para competir con personas de todo el mundo. Tuve compañeros de hasta 17 países diferentes, en donde fui una de las mejores, obviamente, y fue porque tuve todas las bases, no solo en el área de el área teórica, sino también fue bastante práctico. Tuvimos laboratorios, entonces siempre estuvimos con las manos en los proyectos, básicamente. Y eso fue lo que me trajo acá. Fui la única persona en Latinoamérica que estudió en ese año, en esta carrera. Me siento muy orgullosa porque no lo hubiese logrado sin la Universidad Internacional del Ecuador. Perfecto. Tenemos otra pregunta más. Nos mencionan, permíteme un segundo, de Jefferson Gutiérrez. ¿Cuál sería la forma más eficiente, así aún no está implementada, de generar energía? ¿Existe alguna que no se haya mencionado? Hay un tipo de energía que nos permite evitar las emisiones y es la energía nuclear, que no es una energía renovable como tal. Obviamente todos sabemos cuáles son los efectos secundarios, muchos recordarán Chernobyl y otras ocasiones, pero también es una opción porque no genera emisiones. Entonces, esa es una de las que no he mencionado aquí porque no está incluida como energía renovable como tal. Hay otros tipos, hay pequeños proyectos que están en etapa de prototipado y desarrollo que todavía no están para ser instalados a gran escala y esto incluye el uso del sol, hay paneles solares orgánicos, hay energía marítima de todo tipo que utiliza las olas, la forma en que golpea la ola de una manera o de otra. Entonces hay algunas que no les he incluido el día de hoy, pero las que les incluí son las que más están utilizadas de momento y han sido probadas alrededor del mundo. Perfecto, gracias. Y vamos con nuestra última pregunta. Es de parte de Juan Pablo. ¿Qué parte de estos mecanismos necesitan automatización? Esto es, bueno, la verdad es que hay algunos lugares en donde necesitamos automatización. En el cuarto de control hay muchísimos procesos que se necesitan, porque bueno, si bien es cierto, yo les he explicado el cuarto de control de una manera muy general,
pero hay mecanismos hidráulicos, hay HMIs por todos lados, hay nuestro sistema contra incendios, tenemos un montón de procesos que se realizan simultáneamente, relés en todos lados para proteger que no se envíe tanta cantidad de electricidad al mismo momento y vaya a afectar a la red eléctrica nacional. Entonces, está la automatización en el cuarto de control, lo mismo se puede usar también en la parte de atrás de las turbinas eólicas, en donde está ubicado el generador, todo eso es también automatización. Y lo que usamos en Halliday's Hydropower es un sistema que nos permite conectar varios sistemas hidroeléctricos en sí, en donde tenemos en nuestro teléfono una tablet interconectados todos nuestros sistemas. Es como una especie de un sistema SCADA, en pequeña escala. Entonces sabemos qué está pasando en cada uno de ellos y nos permite controlar algunas funciones del sistema. Entonces, hay bastantes opciones para automatizar aquí también. Es una excelente opción. Mecatrónica es una excelente opción para las energías renovables. Eso es un hecho. Perfecto. Y una pequeñita más que nos solicita Andrés Arias. ¿Por qué no hay más desarrollo y aceptación hacia la energía nuclear? Es la mejor de todas y la más segura desde que pasó lo de Chernobyl. Eso es un tema bastante controversial porque hoy en día todavía no se sabe qué hacer con los desechos, no se sabe cómo manejar los desechos. Si bien es cierto, el países asiáticos como China están utilizando otro tipo de están utilizando alternativas para poder ver qué se hace con los residuos, porque una vez que se controla los residuos, pues sí, es cierto, es una de las mejores opciones. Está funcionando 24/7, no emite gases de efecto invernadero. El único problema es que es complicado ponerla en línea. ¿Qué me refiero? Prenderle y apagarle. Es un generador que necesita tiempo para enfriarse una vez que el sistema necesita parar. Y mientras necesitamos ese tiempo para aprender, de ley requerimos otro tipo de sistema, ya sea poner en línea nuestra energía solar ese momento, poner en línea nuestra energía hidroeléctrica, hasta que nuestro sistema se enfríe. Es decir, que va a necesitar un poco más de estudios para que sea totalmente lo que necesitamos. Caso contrario, en algún futuro puede ser la opción también. Perfecto, Giselle. En este momento tenemos también la participación del director de la Escuela de Mecatrónica, el ingeniero Ramiro Brito. Bueno, eh, oiga, me emociona el ver, ¿no?, al frente a Giselle, porque definitivamente estamos viendo el trabajo que se ha hecho en ingeniería mecatrónica, que yo siempre digo, lo que formamos son seres humanos. Ya el hablar de un relé, el hablar de algo electrónico, hablar de tantas cosas que hay en la parte de ingeniería, eso está ahí, ¿no? Sí, eso lo podemos conseguir en cualquier momento, pero lograr este espacio, esa compenetración, lograr esa ingeniería en el ser humano, creo que definitivamente lo hemos logrado, Giselle. Yo estoy muy agradecido, ¿no? Infinitamente, Giselle, por el aporte, por el apoyo que usted nos está dando, un tiempo que está reservando, ¿sí? De allá donde usted está, y creo que yo me siento orgulloso. Y solamente un mensaje nada más, aparte de agradecerle, Giselle, por esa buena predisposición. También agradecerles a todos los jóvenes que están presentes aquí en esta conferencia, en esta charla que acaba de hacer Giselle. A los profesores por el apoyo, ¿sí? Por el apoyo que siempre lo hacen, ¿sí? Y a mis graduados, ¿no? Que los estoy viendo también por ahí, un abrazo inmenso, ¿sí? Graduados que están apoyando también en este tipo de charlas. Y quisiera también invitarles por este medio para tener la oportunidad, ¿sí? Tener la oportunidad también de que nos puedan exponer los trabajos que están haciendo y puedan ustedes motivar a los jóvenes que están presentes ahora en esta conferencia. Yo me siento muy feliz por haber logrado, haber realizado este trabajo de transmitir, ¿no?, la experiencia que están teniendo mis graduados, no solamente a nivel nacional, sino internacional, y creo que definitivamente eso me llena de alegría. Así que, Giselle, yo le agradezco bastantísimo, un abrazo a la distancia, ya nos hemos de ver acá personalmente, y usted sabe, ¿no? Ramiro Brito siempre saca a relucir la parte de corazón, la parte de sentimiento, ¿sí? Cuando yo les veo no sé qué hacer, es decir, me da una desesperación, pero peor que el padre,
Pero estoy agradecido, Giselle, a todos los estudiantes que estuvieron presentes acá en esta charla, en esta conferencia, a los profesores por el apoyo, a mis graduados también por estar presente ahora en este momento que nos permite, sí, nos permite tener la capacidad de unirnos un poco más. Al no estar cerca, nos permite unirnos. Así que, de corazón a todos ustedes, muchas gracias por estar presentes en este masterclass, en el primer masterclass internacional, y vamos a seguir trabajando con otros temas que definitivamente nos van a permitir crecer y ver que mecatrónica, como le dijo Giselle, mecatrónica es una infinidad. Están ustedes escuchen, en una ingeniería de futuro. Están en una universidad que está queriendo hacer bien las cosas, porque nada es perfecto, ¿sí? Todo es perfectible de seguir mejorando. Y si ustedes ponen motivación, ponen corazón, les aseguro, Giselle, mire, Giselle me conoce, Galo Maldonado, que está por ahí también me conocen. Si usted no pone corazón, no pone motivación, definitivamente no va a llegar a ser lo que estamos viendo ahorita al frente, a una excelente profesional y una excelente persona. Así que les animo, les motivo a seguir trabajando. Me siento contento con lo que acabo de ver en este momento. Agradecerle también a Corina por la excelente organización de este proceso, ¿sí? Entonces estamos trabajando en equipo, estamos haciendo bien las cosas y vamos a conseguir también cosas interesantes para todos ustedes jóvenes. Así que mi corazón, mi abrazo, y solo me quedó una duda. Ahí le hicieron la propuesta a Giselle, Dígame. le hicieron la propuesta a Giselle que venga a dar clases. Híjole, ahí está. Ya Yo con todo gusto, encantada de el la vida. público dijo. Acotando Excelente. lo que dice el ingeniero Brito, tenemos una petición de Alex Camacho. Felicitaciones, ingeniera Albán. Esperemos tenerla pronto por acá. Muchísimas gracias, Alex. Gracias, ¿no? Gracias a todos. Perfecto. Muchas gracias, Giselle. Muchísimas gracias a usted, ingeniero Ramiro Brito. Finalmente, para terminar esta presentación, quisiera que me ayuden respondiendo una pregunta adicional. Si les gustó esta masterclass, por favor, con una estrellita, si es que no les gustó, 5 estrellitas, si es que les gustó, y cualquier cosa nos ayudan a mejorar. Así que muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Les agradezco muchísimo. Recuerden que las energías renovables no se imponen, son nuestro aliado, y nosotros, los ingenieros, todas las personas, necesitamos estar en sintonía para poder dar soluciones al cambio climático. Finalmente, me gustaría dejarles mis datos de contacto por si les interesa saber más. Está mi correo, mi cuenta de LinkedIn y la empresa, la página web de la empresa en donde trabajo, halidishydropower.com. Si es que necesitan saber más, estamos a las órdenes. Ha sido un gusto poder acompañarles el día de hoy y espero poder verlos en futuras ocasiones, quién sabe en el aula de clases algún día, así que me alegro muchísimo que se hayan dado el tiempo de estar el día de hoy aquí. Muchísimas gracias de todo corazón. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo el día de hoy. Giselle, te agradecemos infinitamente por la oportunidad de permitirnos contar, tenerte en este pequeño espacio y podernos informar sobre esta información tan importante. Te agradecemos a ti por tu tiempo y a todos nuestros participantes por haber estado en esta hora, en esta masterclass, en nuestra primera masterclass de varias. Les agradecemos por parte de la Universidad Internacional. Damos por finalizada la masterclass. Que tengan una buena tarde. Gracias, Giselle. Gracias, hasta luego. Con gusto, hasta luego.